diciendo en esta mañana que Dios no habla individualmente, estoy diciendo que sí habla individualmente, ¿verdad? Pero cuando lo habla, ¿cuál es el primer principio? ¿Cuál es? Hermano, que no va a contradecir la palabra, ¿verdad? No va a contradecir la palabra. O sea, lo que Dios me va a decir a mí nunca va a estar en contradicción con la palabra escrita, ¿verdad? Con la palabra escrita. Ahora, hermanos, ¿qué significaría entonces vivir por fe? Hermano, vivir por fe, oiga bien, no va a ser simplemente tener sueños ilusorios, tener sueños egoístas. No va a ser, bueno, Dios me va a satisfacer porque yo quiero eso, ¿verdad? Es decir, vivir por fe no significa que Dios va a escuchar mis caprichos, ¿verdad? Y Dios lo va a cumplir porque yo lo quiero, ¿verdad? Y bueno, sí, yo soy obstinado en eso y Dios me tiene que dar lo que yo quiero, porque sí. Ojo, hermano, no, Dios no va a satisfacer muchas veces nuestros sueños egoístas, ¿verdad? Hermanos, mire, vivir por fe tampoco es, hermanos, muchos cristianos se han metido a estudiar casi estas cosas que tienen que ver con el control mental Silva, con poderes, cómo tener poderes extrasensoriales, una cantidad de cosas que tienen que ver con nueva era, ¿no? Porque confunden que la fe tiene que ver con eso, con poder de concentración, ¿verdad? Mire, hace años los colombianos que les gusta tanto el fútbol, ¿verdad? Y son tan fanáticos, estaba moviendo el radio, escuché un partido de fútbol en Colombia, ¿no? Y el que estaba transmitiendo el equipo, el juego de fútbol, decía, bueno, esto se va a decidir por penal. Y faltaba un penal por cobrarle cada uno. Y entonces decía uno, bueno, todos los oyentes, por favor, poder mental, concéntrense. Que no meta el gol, que no meta el gol, que no meta el gol. Que no lo meta y dispara mi gol. Bueno, por mucho que se concentraron, ¿verdad? Por mucho que dijeron fuerza mental, control mental, que no mete el gol, el jugador pateó y gol. Entonces, bueno, hermanos, a veces nosotros creemos lo mismo, ¿verdad? Si yo aquí en mi mente, ¿verdad? Señor, que tenga eso, yo quiero comprar eso, Señor, yo lo quiero, en el nombre de Jesús. Suéltalo, ¿verdad? Hermanos, sí, lo podemos sentir, ¿verdad? Casi que es como una broma. No, hermano. No, mire, fe no tiene que ver con cuánto empujo yo aquí en mi mente, ¿verdad? Hermano, Dios quiere eso para mí. Dios quiere eso para mí. Dios quiere que lo tenga, ¿verdad? Hermanos, repito, más que los caprichos míos, hermanos, nosotros deberíamos estar abiertos. Señor, ¿qué tanto quieres tú que yo tenga, verdad? ¿Qué es lo que tú quieres que yo posea? Señor, ¿qué es lo que tú me quieres dar? Hermano, no es capricho nuestro, ¿no? Si yo creo que Dios dirige nuestras vidas, hermano, mire, yo creo que a veces a las buenas o a las malas, Dios nos va a enseñar que Él quiere dirigir nuestras vidas. Más a las buenas. Y es casi más válido que sean las buenas, ¿no? ¿No le parece? Yo creo eso, ¿no? Yo creo eso. Hermano, más nos vale decir, Señor, yo me quiero someter a tu voluntad. Señor, yo quiero andar en tus caminos. Hermano, y cuando nosotros lo hacemos, hermano, Dios como que de manera más suave, más fluida, ¿verdad? Hermano, Dios nos va a mostrar qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto. Y aunque muchas veces hay cosas, decisiones que no tienen que ver con bueno y malo, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor y qué es lo bueno para ti? ¿Qué es lo mejor y qué es lo bueno para mí? Hermanos, mire, según Romanos 10, 17, la Biblia que dice allí, la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa es la fe logos, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hermanos, la fe bíblica, entonces tiene que ver, repito, la fe bíblica tiene que ver con qué es lo que Dios desea para mí. Repito, ¿qué es lo que Dios desea para mí? Hermanos, y luego el siguiente paso, ¿cuál es? Si yo sé qué es lo que Dios desea para mí, ¿cuál tiene que ser el segundo paso? Hermanos, yo voy a dar los pasos de obediencia, ¿verdad?
Si yo sé que Dios quiere esto para mí, yo voy a dar esos pasos de obediencia. Hermanos, la fe, mire, la fe no es algo pasivo y teórico, como lo escribí allí, ¿verdad? Es algo activo, es algo práctico, es algo dinámico. Hermanos, ¿por qué es algo dinámico? La palabra dinámico tiene que ver, está en continuo movimiento, ¿verdad? Estoy creciendo en fe. Hermanos, Dios desea que nosotros crezcamos en fe, ¿o no? Sí, ¿verdad? Dios desea que nosotros crezcamos en fe. Hermanos, y muchas veces, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué no tenemos más? Hermanos, porque lo usamos mal, dice la Biblia, para gastar en nuestros deleites. Hermanos, Dios sí desea que nosotros tengamos, ¿verdad? Dios sí desea que nosotros poseamos, ¿verdad? Dios sí desea, hermanos, darnos en administración cosas, ¿verdad? Pero no tenemos muchas veces más, porque lo poco que tenemos a veces lo usamos mal para gastar, dice la Biblia, en nuestros deleites. ¿Cómo dice, hermano? Porque tenemos más pasión y menos fe. Amén, sí, porque usamos más las emociones que la fe, ¿verdad? Más pasión que fe. Hay algo importante, ¿no? Rema es la palabra y rema es la fe. Rema significa la palabra de Dios en acción. Sí. Y la fe se prueba de esta manera. Cuando uno está en las circunstancias, uno tiene que estar firme, sean malas o buenas. Por eso que muchas personas caen y se apartan del Señor, porque lo que ve las circunstancias se apartan del Señor. Por eso que su fe es mala. Tristemente es así, sí. Porque solo ven simplemente las circunstancias y no son capaces de ver un poquito más allá. Hermanos, repito, necesitamos vivir en fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es un continuo aprendizaje. Hermanos, tristemente, muchas veces, miren, nuestra fe solamente se convierte en frases, en principios, ¿verdad? Pero esos principios no los ponemos a funcionar, no los ponemos a accionar, ¿verdad? Necesitamos convertir la fe nuestra en acción. Amén. Bueno, necesitamos convertir esa fe en acción. Miren, y no hay un elemento más importante que lo que tiene que ver con el dinero. Miren, hace muchos años, quizás en algún momento yo lo comenté aquí entre ustedes. Hace muchos años, cuando ni siquiera existía no me gusta compartir esos ejemplos tan viejos, ¿no? Sí, nosotros deberíamos estar compartiendo siempre testimonios nuevos, ¿no les parece? Sí. Sí, pero vamos a poner ese testimonio viejito. Yo estaba en el frente, yo vivía aquí al lado, cuando esto ni siquiera existía, yo estaba recién llegado acá, y en ese día no había nada en la nevera, ¿no? Y una hermana, yo en ese tiempo inclusive yo estaba estudiando en la universidad, ¿sí? Por favor. Sí. Y una hermana se acercó, muchos la conocían acá, la hermana Lela, y me dice: ay, hermano, mire, lo que yo sentí algo hoy muy extraño del Señor, pero yo sentí que yo debía venir aquí y traerle esto a usted. Y ella se acercó con una bolsita y ahí traía el desayuno, el almuerzo y la cena de ese día. Y entonces ella me dice: hermano, nunca, yo no sé, me da casi esta pena dárselo, ¿no? Yo casi dije interiormente: a mí no me da pena recibirlo. Porque, hermano, ese día no había nada, sí, en los estantes, ¿no? Pero Dios la usó a ella, ¿verdad?, como instrumento, y a mí yo fui también parte de la bendición que Dios le dio a ella, lo de dar, ¿no? Pero ella me dio eso, repito, con mucha pena. Ella dijo: Dios me dijo que le trajera esto a usted, y era exactamente lo que necesitaba para el día ese, ¿no? Ya Dios iba a proveer para los siguientes días, y Dios proveyó, nunca faltó. Hermanos, pero ¿qué pasó? Hermano, ese paso de fe de ella, yo sé que la ayudó a crecer a ella, pero también me ayudó a crecer a mí, a creerle a Dios, a creer que Dios sí provee, a creer que Dios sí tiene ojos para ver, oídos para escuchar, ¿verdad? Hermano, necesitamos, repito, vivir por fe. Hermanos, vamos al tercer punto, ¿no? ¿Qué importancia tiene, hermanos, de que nosotros vivamos por fe? ¿Qué importancia tiene vivir por fe, y eso aplicándolo al área financiera? Hermanos, vivir por fe implica que yo voy a depositar mi confianza no en el dinero, sino en Dios, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Qué dice la Biblia? ¿En abundancia para qué? Hermanos, para que las disfrutemos, lo dice la Biblia, ¿verdad? Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos.